Bueno, Alfredo, tal cual lo planteabas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Primero, antes que ¿Cómo estás, Ricardo? la buena educación dice que hay que saludar al columnista y compañero de trabajo. Che, la semana pasada habías advertido este tema de las... Claro, la que era un importancia martes. que significa un martes bastante complicado para el gobierno. Bueno, volvemos a aclarar. Con mucha expectativa, va. Volvamos a aclarar que cuando el programa salga al aire ya se va a conocer el resultado de la licitación del EVAC. Claro. Recordemos brevemente, la LEVAC es una letra del Banco Central, es decir, es un título que el banco coloca para sacar dinero de la economía, ¿no? Y hemos dicho en varias oportunidades que la estrategia del Banco Central, la estrategia del gobierno de combatir la inflación con su programa de metas de inflación, bueno, supone una política monetaria dura y supone que con la tasa de interés se pueden quebrar las expectativas inflacionarias y de inflación. Bueno, también hemos dicho, antes que se modificara la meta de inflación para este año, que era claro que el programa de metas de inflación no daba el resultado que habían esperado. Y en el programa anterior hablamos de esta situación que el gobierno deberá abordar en algún momento y resolverlo, que es el volumen que tienen las LEVAC. Porque cada vez que hay un vencimiento de LEVAC y se hace una nueva licitación, el gobierno resulta, el Banco Central en rigor, resulta obligado a fijar una tasa que le permita renovar todas las LEVAC, pues son un monto muy importante. Vamos a recordar lo que decíamos, la placa que presentamos el programa pasado, bueno, sobre el volumen de LEVAC. Yo le voy a pedir al director si podemos colocarlo. Allí está, es 1.15 billones, ¿eh? Es difícil de leer el número. 1.149.627.636.000. Sí, ese es el número. Ese es el número real. Ese número es el total del stock del EVAC. Si uno eso lo compara contra la base monetaria, lo decíamos el martes pasado, o sea, es más que la base monetaria, ¿eh? 107%. Sí. Eso tiene consecuencias, porque en la medida en que ese es un título que tiene costo, que es la tasa de interés de las LEVAC, quiere decir que estoy generando con ese stock el equivalente a 1/3 de la base monetaria en intereses. Alguien que vio el programa, un televidente que vio el programa, dice que el cálculo que has hecho vos es como si un tipo cobrara 50.000 pesos y tiene una deuda de 100.000 todos los meses. Bueno, no es exactamente así. Primero porque los plazos de vencimiento son distintos. Sí. Habría que ver cuál es la tasa de interés para cada plazo, en fin. Pero bueno, eso nos muestra. Ahora, ¿cómo eran esos vencimientos? En la placa siguiente que vamos a poner, ese es esta placa. Ahí está, hoy vencen, en rigor mañana, vamos a tener 398.436 millones 831.000, ¿no? Ese es el monto. Es decir, es un monto, por eso yo decía que íbamos a tener un super martes. Así es. Yo solía decir en broma que el lunes a la noche, yo supongo que Federico Sturzenegger vuelve a la casa. La señora dice, ¿vas a comer? No, no quiero comer nada, porque el día siguiente tiene un día complicadito. ¿Qué es esto que está pasando mientras nosotros grabamos? Mientras nosotros estamos grabando, está haciéndose la licitación correspondiente a esos casi 400.000 millones. ¿Qué son esos 400.000 millones? Que es la placa que está a continuación de esta que vamos a poner ahora. La placa siguiente muestra que son el equivalente al 36% de la base monetaria. Es decir, un tercio, más de un tercio, casi un 40% de la base monetaria. Bien, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿Por qué es importante el stock? En alguna oportunidad dijimos el año pasado que la estrategia que era gradual en lo fiscal y que suponía financiar el déficit a partir de la decisión del gobierno de financiarlo con endeudamiento y no con emisión, suponía que, bueno, hay un costo por financiarlo. Y decíamos, a lo mejor bajamos un punto el déficit primario, que recordemos el déficit de ingresos menos gastos antes de atender los servicios de la deuda. Bajamos un punto, que es lo que efectivamente ocurrió, el gobierno cumplió con la meta fiscal, pero yo decía, hay que tener cierto cuidado porque en el déficit financiero total, a lo mejor estamos pagando un punto del producto en intereses. O sea que es una situación bien compleja. ¿Por qué es tan compleja?
porque a raíz de la decisión, cuando asume el gobierno, de modificar la estrategia con que se venía trabajando, el gobierno de la presidenta Kirchner en realidad no se preocupaba mucho por la cantidad de dinero, tenía la idea de que eso no era lo más relevante, y en realidad acumuló un déficit muy grande. Entonces, y lo financiaba con emisión, bueno, y también con letras, usaba las letras para morigerar un poco la expansión de la base, pero la usaba en mucha menor proporción. Para que tengamos una idea, desde que asumió Macri hasta ahora, el volumen de letras se ha multiplicado más o menos por 4. Sí. Más o menos. Eran 300 mil millones que tenían ellos. Se ha ido, más o menos se ha multiplicado por 4. Entonces digo, a raíz de eso, cuando comenzó y unificó el mercado cambiario, por el temor a que hubiese una situación complicada con el dólar, se puso una tasa alta. Y la idea era que esa tasa iba a bajar. De hecho, esa tasa iba a bajar en la medida que hubiera éxito con la política antiinflacionaria. En realidad eso no ocurrió. Y le voy a pedir que pongamos la placa siguiente, porque nos va a dar una idea de la evolución de la tasa de la política monetaria. Claro. ¿Qué es la tasa de la política monetaria? Durante el primer periodo, durante todo el primer periodo, la tasa de la política monetaria fue la tasa de las LEVAC de corto plazo. De corto plazo. Después se modificó y ahora la tasa de la política monetaria es el centro del corredor de pases a 7 días. No compliquemos tanto las cosas, ¿no? Digamos, es una tasa de interés que el resto de los agentes la toman como referencia para operar con sus activos financieros. De hecho, ahora el gobierno, por un tema vinculado a la liquidez bancaria, ha sacado otra letra, que es una letra de 7 días, que es una letra que, que es para la liquidez, digamos, para que los bancos, y que esa letra no la puede comprar cualquiera, solamente los bancos, y solamente pueden transar entre ellos. Pero bueno, en esa placa que veíamos que la tasa de interés, que arrancó siendo muy alta, el 38%, claro, tuvo un pico incluso por encima de eso, y bueno, después parecía que iba a bajar hasta, yo diría, abril, mayo del 2017. El diagnóstico que tiene el Banco Central es que como ellos aflojaron un poco la política monetaria, a raíz de eso la inflación volvió a subir y dijeron, bueno, vamos a ser duros, y todos los informes de política monetaria del Banco Central dicen que van a seguir con la política monetaria dura, ¿no? Así es. Bueno, la última fijación de la tasa de política monetaria, la del corredor, fue 28%, cuando todo el mundo esperaba, a raíz de los anuncios que había habido de que se modificaba la meta de inflación, se llevaba el 15%, esperaba que el central bajara un poco más la tasa. Y eso fue lo que movió el dólar los días antes. Claro. Bueno, ¿qué es lo que sucede hoy? ¿O qué ha sucedido mientras nosotros estamos hablando? Lo más probable es que no haya habido, a lo mejor me equivoco, pero una reducción significativa. Es decir, la LEVAC en la última licitación fue 28.75. Uno dice, bueno, lo menos que puede hacer el Banco Central es poner en 28, si en 28 puso el corredor de pases. Claro. Pero es probable que pueda poner un poquito menos de 28. Eso es lo que en estos momentos, o que hoy a la tarde, digamos, o hoy a la mañana, el programa va a salir a la noche, explica que ha habido un poco de movimiento con el dólar y que ha vuelto a subir un poco, pensando que el central efectivamente va a bajar la tasa por lo menos al 28. Lo cual significa un gran riesgo, ¿no? Bueno, el central tiene muchos instrumentos. Sí, el central podría hoy no renovar un stock. Yo creo que más que la tasa hay que ver cuánto se renueva de esos 400.000 millones. Claro. Pero de todos modos, si se renovara solo una parte, todavía habría posibilidades con otros instrumentos del central, mañana, pasado, digamos... intervenir en el mercado para que baje. Sí, puede entrar en el mercado secundario de las LEVAC, por ejemplo, puede hacer, digamos, tiene varios instrumentos. Pero me da la impresión que hoy, cuando veamos lo que pasa con las que se renuevan y las que no se renuevan, vamos a tener un poco más claro cuál va a ser la política monetaria acá en adelante. De todos modos, el central hoy tiene un argumento para quienes le pidan una reducción de tasas muy grande, de decir, no, mire, el dato de la inflación de diciembre fue alto. Y si uno lo mira bien, no fue alto solo el índice total, que podría estar impactado por las tarifas o por... No, fue alto además en lo que se llama la inflación núcleo, es decir, la que no tiene estacionales ni precios regulados. O sea que tiene argumentos para que Sturzenegger, que cree
que la solución del problema inflacionario es esencialmente monetario, esa es la idea que tiene él, tiene argumentos para no bajar mucho la tasa. Vamos a ver, cuando veamos el programa hoy, vamos a tener en la mano el dato de la tasa ya. Pero, ¿no es la semana que viene? Estaba pensando en algo, vos decías que era casi el 40%, pero el próximo vencimiento, ¿Sí? Entre ambos vencimientos superan el 60%. Ah, claro, bueno, sí, pero... O sea que después viene bajando en el mes de marzo, viene achicando bastante. Sí. Mi impresión es que el central debería tratar de no renovar todo. Bueno, yo ya he dicho que lo que debería hacer es sustituirse ese instrumento por otro, pero bueno. Nos vemos la semana que viene, Fredito. La semana que viene, Fredito.